Cuando quieres crecer profesionalmente es muy fácil caer en la trampa del plan maestro. Pero no te preocupes que después de este vídeo tú ese error ya no lo vas a cometer. Yo no puedo decir lo mismo porque caí en él hace ya unos años, pero desde que dejé de cometer ese error es cuando empecé a crecer, a tener más oportunidades profesionales, a ganarme mejor la vida con mi trabajo y también a disfrutar más del camino. Por eso hoy vamos a ver qué es la trampa del plan maestro. El sistema que yo utilizo de 2 pasos ultra simple para crecer profesionalmente. También vamos a ver por qué funciona tan bien ese sistema, porque al entender la lógica que hay detrás, es mucho más fácil adaptarlo a tu forma de trabajar. Te voy a mostrar cómo lo hago yo exactamente y al final te voy a dejar varios vídeos que te ayudarán a profundizar en el tema. Así que vamos a empezar con la trampa del plan maestro. Este nombre se lo he puesto yo, e igual por ahí hay alguien que le pone otro nombre, no lo sé, pero yo lo que tengo claro es cómo funciona porque es que lo he vivido muy de cerca. A cualquier persona que sea medianamente ambiciosa en su trabajo, que tenga ganas de crecer profesionalmente, en muchos momentos, de hecho de forma recurrente me pasaba a mí, hay un momento en el que sientes que no estás haciendo todo lo que podrías hacer, que podrías estar apretando más, que no estás aprovechando bien el tiempo, que a otras personas ves que les dan oportunidades que a ti no te llegan y eso te pone nervioso y dices, va, ahora tengo que empezar a apretar, ahora tengo que empezar a aprovechar de verdad mi momento, es la hora de ponerme serio, es la hora de organizarme bien y sobre todo es la hora de hacer un plan. Y ahí empieza el gran error. La parálisis por análisis, el intentar hacer un plan perfecto de aquí a X años, a 2, 3 años, es decir, no, en los próximos meses voy a hacer esto, en los próximos meses voy a hacer no sé cuánto, y dentro de un año voy a estar aquí, dentro de 5 años allá. La realidad es que eso, en la inmensa mayoría de casos, no funciona, y lo único que nos lleva es a invertir mucho tiempo en hacer un plan que no va a funcionar. Y lo peor de todo es empezar a ejecutar el plan y ver que no tiene ningún sentido, que no nos lleva a ningún sitio, que no cambia absolutamente nada y por lo tanto a frustrarnos porque no estamos consiguiendo eso que esa llama interior, esa víbora que tenemos dentro, que dice José Elías, nos lleva a querer más y más y no lo estamos consiguiendo. La realidad es que todos estos planes es muy difícil que funcione porque no tenemos una bola mágica, porque es muy difícil entender cuáles son los siguientes pasos cuando ni siquiera muchas veces te has echado a andar. Puede que en una carrera profesional muy cerrada y estanca, tipo entro de consultor junior, paso a consultor senior, después me hago manager, después director, después me hacen socio de no sé cuánto. En casos así que está muy digitado dentro de una misma empresa, o aunque saltes de empresa, puede ser más fácil, pero es que lo que va a ocurrir es que aunque tú sepas cuáles son esas etapas que aparentemente te llevarían a lo que tú quieres conseguir profesionalmente, que después puede que no sea así, no sabes exactamente cómo ejecutarlo y ahí es cuando tú empiezas a invertir mucho tiempo en decir, ¿qué tengo que hacer para ser, pues si paso de consultor junior a consultor senior? ¿Qué tienes que hacer? No es tan fácil encontrar la respuesta y estamos hablando del paso que viene a continuación. Imagínate el paso que va del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Es muy complejo. Por lo tanto, en mi opinión, a pesar de que yo soy una persona bastante cuadriculada, que me gusta planificar las cosas, que tengo ese tipo de perfil de organización, lo que me ha llevado mi experiencia es a darme cuenta que eso no sirve absolutamente de nada. Y en cambio, sirve mucho más algo extraordinariamente más simple, que es lo que yo utilizo hoy en día, y te lo voy a demostrar para crecer profesionalmente. El sistema es muy simple, pero a veces es que lo que realmente funciona son las cosas cuando son fáciles de entender y fáciles de ejecutar. Paso 1. Paso 1. Haz mejor tu trabajo. Sí, es así de fácil. Tendemos a pensar que para que nos vaya bien profesionalmente tenemos casi que borrón y cuenta nueva, empezar de cero, montar ese plan y no. Simplemente con lo que ya estamos haciendo, que nosotros ya sabemos que es perfectamente nuestro trabajo, no tenemos muchas veces ni que cambiar de empresa, ni que cambiar de rol, ni de cambiar de funcionalidad, ni de profesión, ni nada así. Ni se trata de hacer el enésimo máster, la enésima carrera. No, simplemente haz mejor
lo que ya estás haciendo. Y eso tiene muchas implicaciones, que ahora las vamos a ver. Pero ¿qué ocurre cuando empiezas a hacer las cosas mejor? Porque mucho trabajo tenemos todos y tenemos una capacidad innata de llenar nuestro día de tareas, de reuniones y de cosas que normalmente no aportan ningún tipo de valor a lo que estamos haciendo. Y nos sentimos ocupados, sentimos que pasa la semana y dices, si yo he apretado, yo he estado a 1000. Pero realmente has estado a 1000 cosas que no necesariamente te llevan a ningún sitio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer mejor nuestro trabajo es identificar aquellas cosas que realmente aportan valor. Aportan valor. Que la realidad es que no tiene nadie que venir de fuera a decirte, tú sabes perfectamente cuáles son esas cosas. Porque sobre todo, si no se te ocurren a la primera, lo que tienes que hacer es sustraer aquellas que no aportan nada. Y esas sí que las sabes 100%. ¿Qué no aporta nada? Pues pasarme 2 horas al día revisando el email no aporta nada. Hacerlo 4 veces o 17 veces al día no aporta nada. La enésima reunión que no deberías estar ahí y que estás 1 hora de tiempo invertido cuando dices esta reunión podría haber ocurrido igual si no estuviera yo, o otra reunión que dices ha durado 1 hora y podría haber durado 10 minutos, o esta reunión se cambiaba por un email, lo quitas. En el momento que le dejas dedicar tiempo a las cosas que no aportan nada, y sí, yo también tengo un montón de cosas que las tengo que hacer necesariamente y no son de aportar valor, pero las tienes que reducir al máximo, porque entonces de repente todo ese tiempo lo ganas para dedicárselo a aquellas que sí que aportan realmente valor. Aprende a dedicar tiempo de calidad a las cosas, sin distracciones, sin interrupciones, tiempo de absoluto foco. Reduce la cantidad de batallas que estás peleando. Aquí lo ponemos, menos proyectos, más calidad de tiempo. Tal vez, a veces simplemente es más horas. Sí, esto es una realidad. A veces le tenemos que dedicar en apretones puntuales más tiempo a que estamos trabajando, porque igual no le estamos dedicando el tiempo suficiente. Pero también me refiero, sobre todo, a esforzarte por hacer mejor lo que estás haciendo. Y esto tiene muchísimas implicaciones, no solo la calidad del tiempo, el tiempo que le dedicas, la energía que tienes mentalmente para dedicarle a esa tarea. Son un montón de cosas que puedes hacer para empezar a hacer mejor tu trabajo. En otras ocasiones es detectar los cuellos de botella que te impiden avanzar en otras áreas, que te impiden realmente centrarte en aquello que aportas valor. Y entonces, cuando te centras en el paso 1, que yo no sé si a ti te va a llevar 1 semana, 1 mes, 1 año o 3 años, da igual, cuando durante el tiempo necesario estás haciendo mejor tu trabajo, en aquello que de verdad importa y aportas mucho más valor que antes, automáticamente saltamos al paso 2, que son nuevas oportunidades. Ahora lo explico, oportunidades. Es inevitable, pero por lógica, cuando tú te centras en hacer mejor tu trabajo y entregas mucho más valor, no digo que lo hagas un poquito mejor, no digo que realmente, sustancialmente, aportas mucho más valor, la realidad es que es cuando empiezan a venir las oportunidades, es cuando aquel proyecto que en el pasado se lo daban a otro, ahora te lo dan a ti. Aquel ascenso, aquella tarea, da igual lo que sea, aquella responsabilidad, de repente tu trabajo habla por ti y alguien decide dártelo. Entonces es cuando nosotros aprovechamos esa oportunidad en el paso 2. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando te dan una nueva oportunidad, partes otra vez de cero y tienes que volver al paso 1. Porque cuando te dan una nueva oportunidad, empiezas en un nuevo trabajo, tienes una nueva responsabilidad, un nuevo proyecto, un nuevo equipo o lo que sea. No tienes control sobre lo que estás haciendo. Has salido de tu zona de confort cuando estabas en el paso 1, cuando lleves meses y años trabajando duro, haciendo mejor tu trabajo, alcanzas la zona de confort, maestría en lo que estás haciendo, y cuando tienes una nueva oportunidad te sacan de ahí porque
Igual el 30% de lo que tienes que hacer en esta nueva oportunidad ya lo sabes hacer, pero hay un 70% que no. Y tienes que volver al paso 1, que es haz mejor tu trabajo, localiza dónde puedes aportar valor y el etcétera de cosas que hemos visto. Y cuando te centras en esa nueva oportunidad, en hacer mejor tu trabajo, llegan nuevas oportunidades que te devuelven al paso 1. Y esto es un círculo interminable hasta que tú quieras, que te lleva a crecer profesionalmente, porque lo que estás haciendo es buscar la excelencia en lo que estás trabajando y aprovechar las nuevas oportunidades una y otra vez. No digo que sea fácil, es muy demandante y tienes que aprender a hacer las cosas, pero funciona inevitablemente bien. Y ahora hay un concepto para mí muy importante que hay que entender y es algo duro y es posible que no estés de acuerdo conmigo y no pasa nada, pero esto es un hecho. Hay quien después de ver este esquema dirá, a mí eso no me funciona porque yo hago las cosas muy bien, pero esto no ocurre. A mí no me dan las oportunidades a pesar de que estoy trabajando súper bien, dedicándole un montón de horas, esforzándome un montón. Pues bien, la realidad es que aquí solo hay dos alternativas. Uno, o no estás demostrando lo suficiente para que te den esta oportunidad, o dos, no estás en el entorno adecuado para brillar. Es decir, estás en una empresa donde realmente son ciegos, no lo valoran y no son capaces de ver que estás aportando y haciendo muy bien tu trabajo. Pero esto es peligroso porque es muy fácil utilizarlo como excusa y decir, no, yo ya lo hago todo genial, lo que pasa es que mi empresa no me entiende, mi empresa le da las oportunidades al inútil de al lado y a mí no me la dan. Bueno, siento decirte que en la inmensa mayoría de casos de personas que piensan eso, están equivocadas. Y si no están equivocadas, depende de ti. Si tú realmente con la mano en el corazón, después de haber hecho todo lo humanamente posible para hacer mejor tu trabajo, no te dan las oportunidades a ti y se las dan a otro, y realmente estás en una empresa en la que no se puede brillar, depende de ti cambiarte. No depende de que la empresa te despida, de que venga alguien de fuera y te dé un nuevo contrato, lo que sea, depende de ti. Es decir, es culpa tuya quedarte en esa empresa. Entonces, vamos a entender ¿por qué funciona esta metodología? Por llamarlo de alguna forma, porque es más simple que el mecanismo sonajero también. Por 3 puntos principalmente. El primero es que vas directamente a la acción. No te hace falta un plan a 6 meses, a 1 año, 3 años, 5 años, ni nada. Sabes perfectamente el siguiente paso que tienes que dar. Y no tienes que pasar una semana planificando, retocando, ahora lo escribo en una hoja de cálculo, ahora me lo voy a imprimir, me lo pongo delante del ordenador todos los días. No. Lo segundo es que ya sabes perfectamente ¿dónde puedes aportar más valor? ¿Qué cosas estás haciendo que no aportan ningún tipo de valor? ¿Dónde estás perdiendo realmente en tiempo? ¿Qué cosas puedes hacer que realmente te hagan destacar con tu trabajo? O donde realmente si le pones esfuerzo se va a notar y vas a estar tocando una de las palancas importantes que hace que tu trabajo aporte mucho más valor. Y el tercer punto es el que a mí más me gusta de todo esto, y es que está en tu mano, que es un concepto del cual yo soy fan y repito habitualmente porque me encanta, porque significa que no tenemos que esperar a que alguien venga de fuera y nos dé una oferta de trabajo, no tenemos que esperar a tener un mentor, un coach personal, ni historias así. Está mucho más de la mano crecer profesionalmente de lo que nos imaginamos. Todo esto no hace falta que nos ayude nadie. Lo podemos hacer nosotros solos. Y oye, si tiene que ocurrir la suerte por ahí, que ocurra. Porque el problema sería lo contrario. Porque si esto tuviera que depender de otras personas, tuviera que depender de la suerte, tuviera que depender de cómo está el mercado laboral, tuviera que depender de las empresas, sería mucho más complicado. Pero hacer mejor tu trabajo depende única y exclusivamente de ti. Entonces, ¿cómo hago yo exactamente esto? Pues muy fácil. Yo lo primero que hago, y lo hago de forma recurrente porque hay que ir ajustándolo con el tiempo, porque van cambiando las responsabilidades, van cambiando las oportunidades, la forma de trabajar, etcétera, etcétera. Lo que hago es, me hago primero una lista donde me voy apuntando aquí las diferentes palancas que yo sé que si las toco, mi trabajo mejora sustancialmente. En mi caso, por ejemplo, es el NPS, que tiene que estar por encima
mayor o igual a 50, el NPS es una métrica que utilizamos para medir la satisfacción del cliente, en mi caso, en mi trabajo, de los productos que hago. Pues yo sé que si el NPS es superior a 50, lo estoy haciendo extraordinariamente bien. Otro punto importante en mi trabajo es reducir menos tiempo de delivery, por decir, cuando creamos un programa nuevo, pues no es lo mismo si tardo un año en lanzarlo que si tardo 6 meses. A más acorto el tiempo manteniendo la calidad para que este NPS esté por encima de 50, más valor aporto con mi trabajo. 2 personas, si hiciéramos lo mismo en paralelo, 2 equipos, uno entrega 3 programas al año y el otro entrega 30, ¿cuál aporta más valor? Pues el que entrega 30. Pues entonces parte de mi trabajo es comerme la cabeza para cómo reducimos el tiempo de delivery de un nuevo programa. También tengo que hacer un pool de herramientas de inteligencia artificial que me ayudan a mí y a mi equipo a hacer los programas de mayor calidad y en menor tiempo, y sobre todo pues a quitarnos tiempo de tareas que no mueven la aguja pero que las tenemos que seguir haciendo sí o sí. Pues si todo lo que yo puedo hacer con inteligencia artificial y me reduzca el tiempo de delivery, me suba el NPS, me permita ponerle más tiempo en todo esto importante, pues estoy construyendo ese pool de herramientas para mí y para mi equipo. Otra cosa que cae sobre mi tejado, ya no en la parte de productos, sino en la parte de Customer Support, que también es responsabilidad mía, pues yo tengo que reducir el porcentaje de devoluciones, ¿vale? Esto tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de la empresa, es un proyecto muy importante y todo el tiempo que yo le ponga a esto voy a estar aportando mucho más con mi trabajo. Y bueno, pues así una serie de palancas, no muchísimas más, porque no puedo tener la cabeza en 30 cosas diferentes, pero yo tengo clarísimo que si centro mi día a día en estas palancas, estoy aportando muchísimo valor con mi trabajo y por lo tanto lo estoy haciendo muchísimo mejor. ¿Y qué va a pasar cuando todo esto funciona muy bien y el 70 o el 80% de mi día está centrado en esto y no en reuniones, tareas, basura y un montón de cosas que ocupan nuestro día? Que entonces tendré más oportunidades profesionales, me ganaré mejor la vida con mi trabajo y cuando te va bien profesionalmente, aprendes a disfrutar. Es una forma muy fácil de aprender a disfrutar mucho más del camino, mucho más de tu trabajo. Así que como ves, esto es un esquema muy simple que cualquiera que esté viendo este vídeo lo puede poner en acción. Si quieres profundizar en estos temas, quieres ver cómo puedes aportar más valor, te dejo algunos vídeos que te van a permitir profundizar, por ejemplo, en concepto de qué significa realmente aportar valor con nuestro trabajo y otros temas que a mí me parecen fundamentales que cualquiera que tenga ambición por crecer profesionalmente, porque le vaya bien y disfrutar por el camino, los debería conocer. Y antes de irme, una cosa para mí extraordinariamente relevante, y es que ya que vamos a estar trabajando, y esto lo he dicho muchas veces, ya que vamos a estar trabajando decenas de años en nuestra vida, que mejor que hacerlo bien, que en consecuencia nos ganemos mejor la vida con ese mismo trabajo y si encima somos capaces de disfrutar de ello, es perfecto.